a causa de la humildad, temor a Dios. Y se debió a que escuchas estas oraciones y las observas y las haces. Y el Señor tu Dios guardó el pacto contigo y la bondad que juró a tus antepasados, a causa de la humildad, temor al Señor. He aquí que cuando una persona va por los caminos del Creador, siente que adquiere cada día una cierta medida de Torah y mitzvot, y cada vez va agregando, a veces más y a veces menos, pero durante la semana va adquiriendo la posesión de la Torah y las mitzvot. Y cuando llega el Shabbat, sábado, tiene por lo que se esforzó en la víspera de Shabbat. Y así siente que en Shabbat come de lo que trabajó durante el resto de los días de la semana, llamados los 6 días de la obra. Y entonces él sabe que necesita la bajeza, por lo que busca por sí mismo alguna carencia, para poder decir que todavía está en estado de bajeza. He aquí que el versículo dice, y no traerás abominación a tu casa. También está escrito, todo el que es orgulloso es una abominación para el Señor. Además, aquí Rabbi Yohanan dijo en nombre de Rabbi Shimon, cualquier persona que tenga un espíritu grosero es como si fuera un pagano. Debemos entender por qué el que tenga un espíritu grosero es como si fuera un pagano. A causa de la humildad. Esto significa que el final de la humildad es el temor del Creador. Hay que entender qué es la humildad. Pero cuando la persona siente que no tiene ninguna Torah, ni hace buenas acciones, y siente que es el peor de todos, significa que él ve que todos se dedican a la Torah y las mitzvot y tienen satisfacción en sus vidas, y él vive sin sentir satisfacción en la Torah ni en las mitzvot, porque toda la generalidad está construida con la cualidad circundante, ya que hay una diferencia entre todo Israel y el individuo, porque las luces circundantes iluminan a todo Israel. Por lo general, cada uno de la totalidad puede llorar por la destrucción del templo y esperar la revelación de Eliyahu y por la redención completa y la llegada del Mesías pronto en nuestros días. Amén. Porque en la cualidad circundante cada uno siente alguna sensación en las palabras exilio y redención, pero de forma individual. Cuando la persona se pregunta a sí misma y hace una introspección, entonces ve que no tiene ni idea de estas cosas. En esto hay una diferencia entre el público en general y el individuo, es decir, es imposible que un individuo obtenga la luz interior antes de haber logrado el arrepentimiento. Por lo tanto, cuando la persona quiere seguir el camino del Creador de manera personal, es decir, no a expensas del público en general, dedicándose a la Torah y a las mitzvot de la forma en que el público en general se dedica a la Torah y mitzvot, sino a sus propias expensas, ve que no tiene nada. Por el contrario, cada día se vuelve peor para él porque
Cuanto más se dedica a la Torá y a las mitzvot verdaderamente, ve cuán lejos se encuentra de la verdad. Entonces llega a la humildad, es decir, siente que es peor que todos, pues todos tienen al menos una iluminación circundante, mientras que él no puede utilizar la circundante porque ya ha comenzado a trabajar de manera individual. Entonces no tiene nada en cuanto a lo que tiene la generalidad. Entonces, con su humildad, con las aflicciones que sufre por no tener posesiones, por estar completamente vacío, debe elevar una plegaria honesta para que el Creador le otorgue el temor al Creador. Y de esto se dice, el Señor tu Dios guardó el pacto y la bondad, que el Creador lo acercará a Él. Por el contrario, aquel que tiene un espíritu rudo, que piensa que tiene más posesiones que los demás, nunca podrá alcanzar el temor del Creador. Por eso es como si actuara como un pagano, ya que no necesita que el Creador lo acerque a él.